Cuando pensamos en reyes y emperadores, solemos imaginarlos rodeados de lujos, banquetes interminables y un poder casi divino. Pero lo que rara vez nos cuentan los libros de historia es que muchos de ellos cargaban con secretos tan oscuros que aún hoy nos producen escalofríos. Secretos que hablaban de traiciones, obsesiones y actos impensables para quienes se suponía que debían gobernar con justicia. Hoy, en el Delfín del Saber, recorreremos juntos el tiempo y los continentes para descubrir los 10 reyes con secretos oscuros. Acompáñame en este viaje, donde exploraremos vidas marcadas por la ambición, la locura y el misterio. Porque si algo nos enseña la historia, es que detrás de cada corona, también se escondía una sombra. Y créeme, lo que descubrirás aquí, no lo olvidarás fácilmente. 1. Nerón, el emperador que incendió Roma. Comenzamos con Nerón, emperador de Roma a los 16 años, manipulado por su madre Agripina, quien incluso asesinó a su esposo, el emperador Claudio, para ponerlo en el trono. Nerón se obsesionó con el arte y la música, pero descuidó por completo al imperio. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio arrasó Roma. Muchos creyeron que él mismo lo había provocado para construir su palacio dorado, la Domus Aurea. La leyenda dice que, mientras la ciudad ardía, Nerón tocaba la lira. Fue verdad o un rumor, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que culpó a los cristianos, iniciando una brutal persecución. En su vida personal, fue igual de oscuro, ordenó la muerte de su madre, golpeó hasta la muerte a su esposa Popea estando embarazada, y llegó a casarse con un joven esclavo al que hizo pasar por ella. Finalmente, tras una rebelión, se suicidó en el año 68 después de Cristo, diciendo, «Qué gran artista muere conmigo». Su nombre quedó grabado como símbolo de crueldad y exceso. Y si crees que Nerón fue terrible, espera a conocer a nuestro siguiente rey. 2. Iván IV el Terrible, el zar que gobernaba con miedo. En el vasto territorio de Rusia, un nombre aún provoca escalofríos, Iván el Terrible. Coronado como el primer zar en 1547, comenzó su reinado con promesas de modernización, pero muy pronto el poder absoluto lo transformó. Iván creó la temida Oprichnina, una especie de guardia personal que sembraba el terror, ejecutando a nobles y campesinos que él consideraba traidores. Se dice que disfrutaba viendo las torturas y hasta participaba en ellas. Uno de sus actos más oscuros ocurrió en 1581, cuando en un ataque de ira golpeó mortalmente a su propio hijo y heredero. Esa imagen, retratada siglos después por pintores rusos, quedó como símbolo de un gobernante consumido por la paranoia y la violencia. Sin embargo, no todo fue sombra. Bajo su mandato, Moscú se expandió, se construyó la famosa Catedral de San Basilio y Rusia comenzó a consolidarse como imperio. Iván murió en 1584, jugando ajedrez, dejando tras de sí un legado de grandeza y terror. 3. Enrique VIII, el rey de las 6 esposas. En Inglaterra, pocos nombres son tan conocidos como el de Enrique VIII, famoso por sus 6 esposas, y por haber transformado la religión de todo un reino. Obsesionado con tener un heredero varón, Enrique se divorció de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, rompiendo con la Iglesia Católica y fundando la Iglesia Anglicana. Pero su historia con Ana terminó de manera sangrienta, fue acusada de traición y ejecutada. Su tercera esposa, Jane Seymour, le dio un hijo, pero murió en el parto. Las siguientes, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr, completaron la lista de matrimonios fallidos. 2 divorcios, 2 decapitadas y una sobreviviente. Además de su vida amorosa, Enrique se caracterizó por su tiranía, confiscó tierras de monasterios, mandó ejecutar a opositores y vivió rodeado de lujos mientras el pueblo sufría hambre. Cuando murió en 1547, estaba obeso y enfermo, pero dejó un legado que cambió la historia religiosa y política de Inglaterra para siempre. 4. Leopoldo II de Bélgica, el rey que ocultaba atrocidades en África.
Mientras en Europa se mostraba como un monarca elegante y benefactor, en África, Leopoldo II de Bélgica dirigía uno de los capítulos más oscuros de la historia. Bajo su propiedad privada, conocida como el Estado Libre del Congo, millones de africanos fueron esclavizados para extraer caucho y marfil. Quienes no cumplían las cuotas eran mutilados, golpeados o asesinados. Se calcula que entre 10 y 15 millones de personas murieron durante su dominio. Todo este horror se ocultaba tras la fachada de proyectos civilizadores y obras públicas en Bélgica, donde Leopoldo era visto como un rey modernizador. Solo décadas después se revelaron los documentos y testimonios que mostraban la magnitud de sus crímenes, convirtiéndolo en uno de los reyes más crueles de la historia moderna. 5. Luis II de Baviera, el rey que vivía en castillos de fantasía. Conocido como el Rey Loco, Luis II de Baviera pasó a la historia no por guerras ni conquistas, sino por sus excentricidades. Fascinado por los cuentos de hadas y las óperas de Wagner, construyó castillos impresionantes como Neuschwanstein, que inspiraría al mismísimo castillo de Disney. Pero detrás de esa fachada mágica había un secreto: Luis descuidaba totalmente los asuntos de Estado, gastaba fortunas en sus caprichos y se aislaba del mundo real. El gobierno lo declaró mentalmente incapaz y lo destituyó. Días después apareció muerto misteriosamente en un lago junto a su médico. Hasta hoy, no se sabe si fue suicidio, accidente o asesinato. Lo cierto es que su obsesión por un mundo de fantasía lo convirtió en una figura legendaria, pero marcada por el misterio. 6. Calígula, el emperador del exceso y la locura. En el corazón del Imperio Romano, Calígula fue recordado como un gobernante de excesos y delirios. Al inicio fue recibido con entusiasmo, pero pronto su comportamiento se volvió errático, organizaba banquetes extravagantes, derrochaba fortunas y humillaba a los senadores. La historia cuenta que nombró a su caballo Incitatus como sacerdote y que incluso planeaba hacerlo cónsul. Pero lo más perturbador fueron sus caprichos crueles, condenaba a morir a cualquiera que lo contradijera y disfrutaba presenciando torturas. Tras solo 4 años de reinado, fue asesinado por su propia guardia en una conspiración. Su breve paso por el poder quedó marcado como un ejemplo de cómo la locura absoluta puede destruir hasta al más poderoso de los imperios. 7. Cristian VII de Dinamarca, el rey que no gobernaba. En el norte de Europa, Cristian VII de Dinamarca pasó a la historia como un rey que prácticamente no gobernó. Desde joven mostró problemas mentales, sufría de paranoia, comportamientos erráticos y pasaba horas en actividades extrañas. El poder real cayó entonces en manos de consejeros y cortesanos. Uno de ellos, el médico Johann Struensee, aprovechó su cercanía con el rey y con la reina Carolina Matilde para introducir reformas progresistas, pero también para iniciar un romance con ella. El escándalo terminó con la ejecución de Struensee y el exilio de la reina. Mientras tanto, Cristian se convirtió en un rey fantasma, apenas una figura decorativa en la corte, cuyo gobierno fue manejado por otros durante décadas. 8. Jorge III del Reino Unido, el rey que perdió la razón y un imperio. Jorge III pasó a la historia como el rey bajo cuyo reinado se perdió una de las colonias más importantes del Imperio Británico, las 13 colonias de Norteamérica, que se convertirían en los Estados Unidos. Pero su secreto más oscuro no estaba en la política, sino en su mente. El monarca sufría de episodios de locura, probablemente causados por una enfermedad genética llamada porfiria. Se dice que hablaba sin parar durante horas, daba órdenes incoherentes y tenía arranques de furia incontrolable. Mientras en su reino crecía el poder parlamentario y se perdían territorios, el propio rey libraba una batalla contra su salud mental que lo apartaría del poder. Jorge III es recordado como un soberano marcado por la tragedia, un monarca que perdió tanto su imperio como su razón.
9. Carlos II de España, el hechizado. Carlos II, último rey de la Casa de Austria en España, es uno de los monarcas más enigmáticos y trágicos de la historia europea. Apodado el hechizado, se decía que estaba víctima de maleficios por su aspecto enfermizo, sus problemas físicos y su esterilidad. En realidad, lo que sufría era producto de generaciones de matrimonios entre parientes cercanos dentro de la dinastía Habsburgo, lo que le dejó graves deformidades y una salud muy débil. Apenas podía gobernar y su corte estuvo plagada de supersticiones, brujos y consejeros intrigantes. Su muerte sin herederos directos desencadenó la Guerra de Sucesión Española, que cambiaría el destino de Europa. Carlos II es recordado como un rey cuyo cuerpo reflejaba los secretos oscuros de la propia monarquía. 10. Insi Huang, el primer emperador de China. El hombre que unificó China bajo un solo imperio, Insi Huang, fue un visionario, pero también un gobernante temido. Ordenó la construcción de la primera versión de la Gran Muralla China y creó un sistema centralizado que dio forma al país por siglos. Sin embargo, su obsesión con la inmortalidad lo llevó a consumir elixires de mercurio, que probablemente causaron su muerte. También mandó enterrar vivos a eruditos y quemar miles de libros para controlar el conocimiento. Su tumba, custodiada por el famoso ejército de terracota, sigue siendo un misterio sin explorar del todo. Un emperador cuyo legado mezcla grandeza, obsesión y crueldad. Como hemos visto, detrás de las coronas y palacios se esconden secretos tan oscuros como fascinantes. Desde los sacrificios humanos de Iván el Terrible hasta las intrigas amorosas de Enrique VIII y la locura incendiaria de Nerón, estos reyes nos recuerdan que el poder absoluto suele traer consigo historias de miedo, sangre y misterio. Y esto es solo una parte de lo que el pasado guarda para nosotros. Si quieres seguir descubriendo los secretos más sorprendentes de la historia, no olvides suscribirte al Delfín del Saber. Activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario contándonos cuál de estos reyes te impresionó más. Prepárate, porque en los próximos videos exploraremos más misterios, curiosidades y relatos ocultos que cambiarán tu forma de ver la historia.